Varios grupos acusan al presidente del Gobierno de electoralista por presentar ahora esta medida, desde Esquerra hasta Vox. El PSOE se ha movido más por esta emergencia electoral que por una emergencia habitacional. Ahora, justo antes de las elecciones, lo presenta como una masiva propaganda. También el Partido Popular cree que al Gobierno solo le interesa conseguir votos y no el problema de la vivienda. Tiene un tufillo electoral, es una burla y que juega con la preocupación de la gente más joven. Fuentes de los populares dicen que sus presidentes autonómicos decidirán por sí mismos si aplicar o no la ley de vivienda. Sin indicaciones desde Génova, Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que en Madrid no lo harán. El Partido Popular anuncia que es una mala ley, ¿no? Ni siquiera la ha leído y anuncia que no la va a aplicar, que la va a recurrir, que sabemos cuál fue el modelo del Partido Popular, que fue vender la vivienda pública, insisto, a fondos buitre. Podemos celebra la decisión del Gobierno sobre las viviendas de la Sareb. Nunca es tarde si la dicha es buena. Llevamos desde hace 3 años señalando que el Gobierno tenía que actuar. E insiste en que es una propuesta que Podemos puso sobre la mesa hace mucho tiempo. El parque de vivienda protegida en España arrastra décadas en caída libre. Porque las políticas de vivienda que se han adoptado en los últimos 40 o 50 años han sido básicamente de conceder unos títulos de propiedad de esas viviendas públicas o con subvenciones públicas a unas personas que en muchos casos luego han revendido en el mercado. Y por lo tanto esas viviendas han desaparecido. Esto coloca a nuestro país a la cola de la Unión Europea en vivienda pública. Solo un 2,5% de las familias españolas vive en viviendas sociales. Esto nos sitúa en el 17º lugar en comparación con nuestros socios y lejos de la media europea, que supera el 9%. 50.000 de las viviendas en poder de la Sareb, desde la crisis del ladrillo, son las que quiere utilizar el Gobierno para aumentar el parque público de alquiler. Ya que hemos tenido que asumir su deuda, pues vamos a tratar de darles el mejor uso posible. A medida que vayamos concluyendo los acuerdos con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas, que son los que tienen la competencia en materia de vivienda, pues irán poniéndose a disposición esas viviendas. Los expertos valoran la medida, aunque advierten de que por sí misma no contendrá el precio del alquiler, disparado sobre todo en las grandes ciudades. Tenemos un problema de localización de estas viviendas, muchas de ellas no están en las zonas donde sería necesario que estuvieran, y luego por otra parte tenemos un problema también de mantenimiento. O sea, estas viviendas, muchas de ellas pues están en unas condiciones quizás no las óptimas. El Gobierno niega que las viviendas de la Sareb estén en ciudades pequeñas, pero sí confirma que Andalucía, Cataluña, Madrid y Levante concentran la mayor parte de las que están en el plan que mañana aprobará el Consejo de Ministros. El PSOE daba la polémica por amortizada, pero el desencuentro entre los socios por la reforma de la ley del solo sí es sí vuelve a airearse. Los socialistas negocian con el PP para sacar la reforma adelante tras pactar enmiendas. Son enmiendas de mejoras técnicas. Es decir, ninguna de esas enmiendas afectan al corazón de la proposición de ley. El PP asegura que llevan días conversando y dan importancia a sus retoques. De las exigencias fundamentales que le hacemos al Partido Socialista es garantizar la seguridad jurídica, que no haya ni un solo resquicio para más chapuzas. Acuerdos que han sentado mal a la ministra de Igualdad. Cuando al Partido Popular le das la mano, el Partido Popular te coge el brazo, y lo que acaba de ocurrir es que el Partido Popular ha humillado al Partido Socialista, haciéndole reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior, al modelo penal de la violencia o la intimidación. Tampoco le ha gustado a los socios habituales del Gobierno. Si el PSOE decide pactar con el PP en contra de la opinión tanto de UP, de Unidas Podemos, como de Bildu, como de Esquerra, pues ellos sabrán lo que hacen. Pero de momento, PSOE y PP han pactado, entre otras enmiendas, que la ley incorpore la difusión pública de imágenes de agresiones sexuales y endurecer la pena a quienes oculten información sobre el paradero de un cadáver a familiares. Será la autopsia la que determine las causas de la muerte del pequeño Isaías, de 12 años. Ayer por la tarde falleció mientras estaba jugando al fútbol en el patio de este colegio de La Salle, de Sestao. Poco después de las 7, los servicios de emergencia recibieron una llamada en la que alertaban de que un niño había caído al suelo y estaba convulsionando. Que sí que parece que le dieron un balonazo, pero que no fue fuerte, que un balonazo, o sea, un balonazo normal. Empezó a inclinar y entonces, pues bueno, entró en parada cardiorrespiratoria y enseguida actuaron. Había un desfibrilador en el propio centro y se actuó con él de inmediato, pero bueno, pues no fue posible reanimarle. A las 8:30 de la tarde se certificaba la muerte de Isaías. El pequeño no era alumno de este centro, había ido allí a jugar con sus amigos.
como es habitual, pues había grupos de chavales jugando en el patio, que permanece abierto fuera del horario escolar para disfrute de toda la ciudadanía de Sestao. La localidad vizcaína se encuentra conmocionada. El ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia para ayudarles en todo lo que puedan necesitar. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este trágico accidente. Lejos aún de los niveles previos a la guerra, energía, fertilizantes y piensos han relajado sus precios desde enero, pero los alimentos se resisten a bajar para el consumidor. La cadena alimentaria, por su complejidad, es una cadena que tiende a tardar un poco más en reflejar esas situaciones, pero yo espero y deseo que esa tendencia se confirme y que efectivamente consigamos una reducción más significativa. Fabricantes y distribuidores creen que el consumidor aún tardará en notarlo porque la cadena asumió parte del sobrecoste cuando empezó a subir. Los precios de los alimentos subieron mucho menos de lo que lo hizo el índice de precios general. Ahora que estamos en el momento de las bajadas, se producirá también ese efecto temporal, esperamos que en los próximos meses. Y los productores puntualizan que los fertilizantes y piensos que usan hoy se compraron cuando aún estaban por las nubes. Lo que producimos hoy viene determinado por los costes de producción de hace unos meses. Y alertan de la sequía que se cierne sobre el campo. Si no llueve, habrá menos alimentos disponibles y su precio subirá. Eso va a tener un impacto determinante en el precio final de los alimentos, no por costes de producción, que se están disciplinando, sino por falta de producto o una disponibilidad, una oferta menor. Mientras la parte morada del gobierno insiste en topar precios a los alimentos para contener la inflación, el ala socialista se reafirma en las medidas ya tomadas e insta a la gran distribución a que, como ya han hecho algunas cadenas, empiecen a bajar precios. Desde el momento que he sido consciente y he salido de la anestesia general, para mí el dolor ha sido cero. Ese era el objetivo del equipo de cirugía torácica, evitar el doloroso posoperatorio y las posibles complicaciones. Cuando se realiza un trasplante de pulmón, hay que hacer una gran incisión para abrir el pecho y separar las costillas. Teníamos que intentar buscar alguna forma de crear algo, de crear una técnica con la que podamos hacer esta cirugía tan grande, pero de forma muy poco invasiva. Y después de mucho tiempo la encontraron. Se basa en una técnica que se utiliza en algunas operaciones oncológicas, todo a través de cirugía robótica. Hacer pequeñas incisiones en un lado del tórax para operar un lado del pulmón y luego hacer una pequeña incisión que llamamos subsifoidea, que está en la parte más inferior del esternón, que es por donde sacamos el pulmón enfermo y por donde ponemos el pulmón donado. Hay un momento en el que tienes que tomar una decisión y la tomé, pues el resultado es que puedo hablar contigo y explicarte un poco mi historia. Ahora continuarán probando esta técnica con pacientes seleccionados para perfeccionarla. El objetivo es que se pueda extender a más centros para mejorar la vida de los pacientes en otros hospitales. La dualidad del eterno debate de la violencia armada en Estados Unidos en un fin de semana. Por un lado, 2 nuevas localidades de luto por tiroteos masivos. Por el otro, el encuentro anual de la influyente Asociación Nacional del Rifle celebraba las armas en Indianápolis. Dadeville, Alabama, se celebraba un cumpleaños el sábado por la noche. Los Sweet 16, los dulces 16. 4 personas perdieron la vida a balazos y 28, como Tania, resultaron heridas. Asegura que vio a 2 tiradores. Pero nada ha trascendido aún. En Louisville, Kentucky, la semana acababa con 2 muertos en un parque. Empezó con una masacre en un banco. A 2 horas en coche de allí, miles de activistas pro armas. Uno tras otro, los aspirantes y posibles candidatos presidenciales republicanos renovaban su compromiso con un lobby clave para sus campañas. Trump culpaba la salud mental de los asesinos, no a las armas. Las recetas republicanas pasan por más seguridad. Revisión de antecedentes universal y veto a los rifles de asalto, clamaba en cambio la vicepresidenta Kamala Harris en Nueva York. Estados Unidos ya suma más tiroteos masivos que días en lo que llevamos de año. Según una encuesta publicada ayer mismo por la CBS, 8 de cada 10 liberales opina que estarían más seguros con menos armas o directamente sin, algo que solo comparten el 25% de los conservadores. El equipo médico tenía una necesidad de extraer valor de publicaciones externas para analizar una nueva área terapéutica.
dedicaban mucho tiempo y lo que hemos hecho ha sido un filtrado automático de los artículos que son más importantes y luego una extracción de toda esa información que ellos necesitan. Es la aplicación que la farmacéutica Almirall ha puesto en marcha para optimizar el trabajo de su equipo médico. Detrás está la misma tecnología que ha hecho popular a ChatGPT. Vamos a ahorrar desde semanas hasta 6 meses de tiempo, acelerar el proceso y asegurar que el equipo médico utiliza su tiempo en lo que tiene más valor. Procesar y resumir en segundos grandes cantidades de datos es una de las primeras ventajas de esta tecnología y ya se está utilizando, por ejemplo, para resolver dudas o atender a clientes a través de asistentes virtuales. Sí, aseguradoras, bancos, agencias de viajes, son capaces de aprender ya no de todo lo que hay en Internet, de datos, digamos, genéricos, sino aprender de los datos de esa empresa, ¿no? Es fundamental que estén supervisadas por personas, porque uno de los riesgos de esta primera etapa, dicen, es que faciliten información falsa o inventada. Se entrenan con una base de datos enorme, que está sacada normalmente de fuentes de datos de Internet. Y por supuesto esas fuentes de datos pueden estar sesgadas, pueden contener información que sea falsa, que no sea verídica, con lo cual van a aprender de esos datos. Afectará a todos los sectores y a muchos puestos de trabajo. Por eso es tan importante, insisten, definir cuanto antes un marco legal y asumir responsabilidades de uso.